Qué gusto saludarles otra vez. Estamos con el tema de las etapas del duelo. Soy el pastor Maximino Camacho, invitado por el pastor Eli Camas, cuyo programa es para él y las iglesias del Nazareno, y capacitando a miembros de las iglesias para atender a familiares o al mismo enfermo en etapa terminal. Déjenme leer algo de la palabra. ¿Se acuerdan del rey Ezequías y la enfermedad que él padeció? En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Miren, a veces somos ingratos con Dios cuando hace misericordia. El rey Ezequías había enfermado muy gravemente y Dios envió a un profeta para decirle: arregla tus cosas porque ciertamente morirás. Y el rey Ezequías se conmovió mucho, lloró y, acostado con la cara hacia la pared, le rogó al Señor y le dijo: acuérdate de cómo me he comportado y lo que he hecho. Y Dios le dio la oportunidad de 15 años más de vida. Qué bendición para el rey Ezequías, pero qué tristeza que después de la enfermedad, dice, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció. El orgullo es peligroso, hermanitos. Vamos a seguir con lo que se llama las etapas del duelo. Quiero decirles que en el duelo es una situación donde el dolor es producido, es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo, duele el alma, la personalidad, es un duelo psicológico. El proceso de duelo aparece siempre y tiene un inicio y un fin. O sea, gracias a Dios que el duelo no es para siempre. O sea, tiene varias etapas. Cuando alguien enferma o un familiar enferma y llega a morirse, los familiares van a entrar en varias fases. La primera es negación y aislamiento. No acepto la muerte de mi familiar. A veces lo hemos metido al hospital y al siguiente día está muerto. Y los hijos, no es posible que mi mamá esté muerta, si yo hablé con ella ayer y decía que se sentía bien y no sé por qué. Entonces ahí la negación es un proceso para protegernos del dolor. Es un mecanismo de defensa. Entonces la primera reacción es: no lo puedo creer, no es cierto lo que me están diciendo. Entonces, la siguiente etapa es la ira. Aparece rabia, enojo, resentimiento y hacemos preguntas: ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi papá, si era una persona muy activa en la iglesia, era una persona buena, era una persona agradable, no le hacía mal a nadie? ¿Y por qué esos borrachos, esos delincuentes no se mueren? ¿Por qué un hombre se muere? Yo recomiendo un libro, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro está escrito por James Dobson y habla de cómo no entendemos lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos que tener fe que Dios sabe lo que hace, como dice una canción de un pastor de Puerto Rico, dice: Dios sabe lo que hace. Dios está en control. La tercera etapa es la tristeza o la depresión. Cuando las personas están conscientes de que la pérdida es irreversible,
entran en una tristeza, una profunda melancolía. Entonces, se cae el estado de ánimo, la persona no tiene apetito, o duerme constantemente o no duerme, hay pérdida de peso, hay una total tristeza. Ahora, tenemos que entender que los familiares van a experimentar diferentes grados de tristeza. La persona que está más apegado al familiar que murió es la que más se va a afectar. Se le llama cuidador primario. Puede haber 10 hijos, pero 1 o 2 de ellos son los que más se responsabilizan de estar cuidando, atendiendo al enfermo. Estos cuidadores primarios hay que protegerlos porque se van a desgastar más que el resto de la familia. Entonces, la siguiente etapa se llama renegociación o negociar, donde queremos llegar a un acuerdo con Dios. Le podemos decir a Dios: Señor, no te lo lleves y yo me voy a volver el cristiano más fiel, más entregado que haya existido. Voy a renunciar a mi trabajo, pero me dedico a servirte a ti de tiempo completo. Empezamos el dolor que tenemos por la pérdida, la estamos negociando, queremos evitar pasar por esa etapa. O si ya se murió, empezamos a decir: Señor, quita este dolor, quítalo, ya no lo quiero sentir. Entonces estamos renegociando con Dios acerca del dolor. Y finalmente la etapa de aceptación. Va a llegar a la última, donde esta etapa se contempla con mayor tranquilidad. Comienza a sentirse cierta paz. Se puede estar bien solo o acompañado y no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. O sea, ya lo hablamos, ya lo expresamos. En las etapas anteriores hay llanto. Por ejemplo, en la etapa de depresión, pues la gente llora. Y cualquier cosa, una foto, una película, ver la ropa, bueno, se sueltan en esa etapa de depresión. Entonces, la etapa de aceptación, pensamos que el duelo, dicen algunos estudiosos, que dura de aproximadamente 1 año. Otro se alarga hasta 1 año y medio. Y también dicen cuando la muerte ha sido por asesinato, duran hasta 5 años procesar el dolor de esa pérdida. Entonces, vamos a resumir un poquito aquí las fases que van pasando los familiares y también los enfermos terminales. Una cosa son las fases que vimos hace ratito que los familiares experimentan. Y otra es la experiencia del propio paciente de enfermedad terminal. Es decir, cuando le dicen: usted se va a morir. Entonces hay un shock, hay una negación. No, este médico no sabe. Y consultan 1, 2, 3, se gastan mucho dinero tratando de que un médico le diga lo diferente. Entonces, la segunda etapa de un enfermo terminal, como dijimos hace rato, es el enojo. Se enoja con Dios. Pero me he portado bien, Señor, y he andado en tus caminos. Entonces, ¿por qué me permites morirme a esta edad de 40 años, joven, todavía mis niños tan pequeños? Entonces, nos enojamos. Ahorita estamos hablando del enfermo terminal. Y tercero, nos deprimimos. Nos entra una depresión, una melancolía, lloramos, nos aislamos de la gente, de los familiares. Y otra vez pasamos a la etapa de renegociar, donde le decimos: Señor, si me salvas, yo te voy a servir, te voy a amar, me voy a entregar de una manera increíble. Nada más sálvame de la muerte. Como lo hizo Ezequías, o sea, él tuvo la respuesta de parte de Dios y la gracia que le añadió 15 años más. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría que Dios nos añadiera, no 15, 40 años, ¿no?
Yo a mis 67, pues sí, quiero decirle, Señor, ay, sé generoso, yo sé que eres generosa, alárgame la vida, ¿no? Todos no tenemos ese espíritu de muerte, a menos los suicidas. Y finalmente viene la aceptación cuando nos damos cuenta que Dios ya puso límite a nuestra existencia. Dios le dijo a Moisés, sube al monte y ahí morirás. Entrégale el cargo a Josué y sube al monte y ahí morirás. Y ahí murió Moisés, vio la tierra prometida de lejos y ahí murió. Entonces, qué hermoso es llegar a la última etapa de nuestra vida, habiendo cumplido el propósito y la razón de nuestra existencia. Por eso se requiere sabiduría, hermanos. Moisés dijo, enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. O sea, Moisés estaba diciendo, quiero administrar correctamente el tiempo que me has dado aquí en la tierra. Entonces, haciendo un resumen de las etapas o de las fases del duelo, primero es el shock que nos paraliza. Es decir, nos da la noticia que tenemos un cáncer y que no se puede hacer nada. Entonces, segunda fase, negación y rechazo. Rechazamos el diagnóstico, no lo queremos aceptar. La tercera etapa, enojo, y nos rebelamos contra Dios, contra los médicos, contra las circunstancias. Luego nos entra un miedo profundo con depresión, ahí está la siguiente etapa. Caímos hasta el fondo, que es una tristeza profunda. Ahí en la gráfica que les estoy enviando, en el material escrito, van a ver ahí que está hasta el fondo la tristeza. Y luego avanzamos a la aceptación, empezamos a aceptar que el familiar se fue, o si yo soy el enfermo terminal, acepto que me voy a morir. Enseguida es el perdón, empezamos a perdonar a todas las personas, a los médicos, a Dios. Empezamos a reconciliarnos con el diagnóstico, es decir, me voy a morir, estoy listo para cuando Dios me llame. Y los familiares pasan por otra etapa, en busca del sentido, el renacer después de la tragedia. O sea, algunas personas pasan su duelo, si son jóvenes se vuelven a casar, reconstruyen su matrimonio, si son varones también. Entonces, aunque las viudas son más, tienen la tendencia a no casarse tan frecuentemente como lo hacen los varones. Un pastor me dijo, hermano, ¿y por qué no se queda soltero? Le dije, ¿ya se murió tu esposa? No. Cuando se muera, me das ese consejo. Mire, a veces damos consejos sin entender lo que el otro siente y piensa. Entonces, yo honestamente sí deseo casarme. Tengo 67 años. Y le estoy pidiendo a Dios me dé 10 años más, mínimo. Pero para eso me estoy preparando, me estoy ejercitando en natación, pesas, caminata, todo lo que se pueda para mantener mi templo, el cuerpo del Espíritu Santo, en forma. Entonces, yo llevo 4 meses de duelo, yo espero terminar mi año de duelo, darle gracias a Dios por la vida de mi esposa, quiero hacer un culto en memoria de ella, o sea, un culto a la vida, donde estén mis cuñados, mis hijos, y un culto de gratitud por la vida y obra de mi esposa. Y ahí voy a cerrar mi duelo. Pero yo veo detrás de esa fiesta para la vida, veo un arco iris para mí. O sea, a mí me tocó quedarme. Yo había quedado con mi esposa de que yo me iba primero, pues ya ven, no, las esposas no cumplen. Se me murió, se me fue. Y yo era el primero que quería irme. Entonces, hay miedos en los enfermos terminales. Mi esposa habló con una amiga y le dijo, lo que más me preocupa de mi esposo es que pueda encontrar a una persona que lo ame sinceramente. Fíjense qué tierna mi esposa. Entonces, yo no hubiera tenido ese pensamiento, pero ella sí lo tuvo. Entonces, a lo mejor me conocía, que no iba a poder quedarme solo. Yo sí creo que dice la Biblia, no es bueno
que el hombre esté solo. Tal vez las mujeres tienen una resiliencia para procesar el dolor y vivir solas. Hay muchísimas mujeres en mi iglesia que están solas. Y muy felices y alegres y viajan y compran y viven en sus casas. Pero hermanos, regresar a una casa vacía para un varón es difícil. O sea, yo llego aquí a mi casa, hay un silencio absoluto. Entonces, los familiares que quedan van a pasar a la etapa de final serenidad, una paz, una quietud y un nuevo proyecto de vida. Una nueva esperanza, un nuevo camino. Y tenemos que apoyar a todos los hermanos viudas y viudas que quieren casarse nuevamente. ¿Qué nos ayuda esas etapas? Primero, para ver en qué etapa está y poder ayudarles. Es decir, si está en la etapa de negación, hay que darle paciencia, tranquilidad, aceptar que va a llevar tiempo para que él acepte que está enfermo de muerte. Trabajar con su enojo, sus molestias, no regañarlo. Si está en la etapa de tristeza, motivarlo, orar por él, visitarlo. Si en la etapa de renegociación, donde dice, no, yo voy a hacer esto, pero Dios me va a sanar y toda esa cosa, también estar con él presente. Y finalmente, la aceptación. Aceptar que me voy a ir. Estoy hablando del enfermo terminal o de la familia. Nuestro papá ya se va. Lo vamos a despedir con gozo. Mire, Dios es un Dios de esperanza. Nos consuela en nuestras pérdidas. O sea, Dios sostiene y da fortaleza. El apóstol Pablo dijo, quisiera partir del cuerpo y estar presente con el Señor. No somos residentes de este mundo, aunque nos resistimos. Somos extranjeros y peregrinos, hermanos. Tenemos visa celestial, no terrenal. Dice la Biblia, no hay hombre que no muera. Entonces, aceptar nuestra humanidad es aceptar nuestra mortalidad. Cuando hablamos de esperanza, que es lo que vamos a proyectar a nuestros pacientes, a los aconsejados, viene de la palabra elpis, que se traduce esperanza, tiene como significado expectación favorable y confiada respecto al futuro. O sea, tenemos expectativas de que el futuro en las manos de Dios será mejor. Vamos a tener que ayudar a las personas, a los familiares, encontrarle una misión, seguir con el propósito de Dios para su vida. Dios no va a dejar de que su propósito no se termine. El que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va a terminar. Pablo dijo, en realidad, como la fecha de mi partida está cercana. He acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está esperando la corona de la vida. Entonces, Pablo, como se dio cuenta que el término de su vida terrenal se estaba agotando. Por eso dijo, he acabado la carrera. La vida cristiana no es estática, es dinámica, es una carrera. He guardado la fe. Y hay una esperanza, la corona de la vida. Entonces, para hacer el duelo correctamente, necesitamos aceptar la realidad de la pérdida. Tenemos que ayudar a los familiares a aceptar que su familiar ya se fue. Hay personas que guardan la ropa, los objetos, las fotos. Yo tengo un paciente que tenía las fotos de su esposa y hasta le puso foquitos de Navidad. Y se casó con otra persona, pero conservó las fotos de la esposa. Ese es un duelo no terminado, no acabado. Entonces, aceptar la realidad de la pérdida significa voy a empezar a recoger las fotos, entregarles a los hijos. Es lo que hice yo. Yo bajé los cuadros de boda de mi esposa, todos los junté
y se los entregué a mis hijos. Le dije, miren, Irma siempre será su madre, pero hasta el día en que murió era mi esposa. Ya no es mi esposa. Y creo que ni siquiera tiene interés de regresarse del cielo para estar conmigo. Para nada. Entonces yo tengo que seguir con mi proyecto de vida. Hijos tengo que buscar, o Dios me va a entregar una esposa para continuar mi proyecto de vida. Entonces mis hijos lo tomaron muy tranquilamente, muy calmado. Reformateé la casa, es decir, cambié los muebles, pinté algunas cosas para darle una nueva ambiente, una nueva estética a mi casa. Me despedí de mi esposa, fui a la tumba y sé que ella no me escuchó ahí porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero le hice una oración a Dios ahí en la tumba, le digo, Señor, gracias por la vida de Irma. Gracias por 42 años que la dejaste en mi vida, por toda la bendición que ella fue, me dio 2 hijos, me dio gozo, paz, me amó, me cuidó, oraba por mí. O sea, le dije a Dios todo lo que Irma había significado para mí en esos 42 años. Y me salí del cementerio con más tranquilidad, más reposo. Tuvimos que bajar la ropa, los vestidos, los alhajas, los joyas, todo lo que ella tenía, y se repartió entre los hermanos y mis hijos. Doy gracias a Dios que mucha de la ropa ahora la usan mis hermanas en la fe. Y es un honor que ellas hayan aceptado la ropa. Entonces, tiré hasta los medicamentos que ya no le eran útiles. Me acuerdo que agarré una bolsa y agarré este medicamento, ya no lo necesita, este ya no lo necesita. Y agarré uno y digo, ay, este yo sí lo necesito. Por mis dolores de columna vertebral. Entonces, esa es parte del duelo que vamos práctico, o sea, los detalles prácticos. Hay que experimentar la realidad de la pérdida. Yo tuve que aprender a comer solo, ahí en la mesa, yo solito. Aunque todos me invitan, véngase pastor acá, véngase pastor allá, o sea, dije, no, me voy a alargar el proceso de dolor. Entonces voy a aprender a estar solo. Desde la primera noche que ella murió, yo me acosté al siguiente día en mi cuarto, en la misma cama, con la ropa, con las fotos, todas. Ahí me acosté, dije, tengo que enfrentar el dolor, no evadirlo, no retardarlo. Hay que sentir el dolor y todas sus emociones. A mí me salían las lágrimas como ríos. Me gustaba meter al baño y llorar porque el agua junto con las lágrimas se mezclaban. O sea, yo permití sentir el dolor, pero también ahora en esta etapa estoy adaptándome a un ambiente donde mi esposa ya no está. Yo quiero decir que el duelo no es una enfermedad, hermano, pero sí se puede convertir en un duelo enfermizo y patológico. Se habla de duelos complicados, crónicos, congelados, exagerados, reprimidos, enmascarados, psicóticos, y la lista es larga. Hay duelos bloqueados. ¿Cuál es el duelo bloqueado? Cuando hay negación de la realidad, de la pérdida. No hay una evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional se manifiesta a través de conductas y percepciones ilusorias. Oí la voz de mi esposa, la vi ahí caminando, o sea, tenemos como ilusiones, ¿no? Síntomas somáticos, duele la cabeza, hay insomnio, sueños con esa persona. Entonces, estos son duelo bloqueado. ¿Cuál es el duelo complicado? Vamos a ver varias cositas. Primero, síntomas o conductas de riesgo. Hay personas que en esto duelo complicado hay gente que se quiere suicidar. Me acuerdo de un personal médico allá en el hospital. Llegué y no sabía que su esposa se había muerto. Estaba totalmente depresivo.
y así con la cabeza gacha, le dije, ¿qué le pasa, hermano? Se murió mi esposa. ¿Para qué vivir? He perdido la razón de nuestra vida. Así dijo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vi al hermano y se me hace que se nos va a ir con esa depresión y tenía 80 años. Le dije, no, ya se nos fue. Pero al año siguiente tuvimos una junta del hospital y que lo veo, pero lo vi feliz, sonriendo. Le digo, ¿qué le pasó al varón? Algún milagro maravilloso. Y ya me acerqué y le dije, hermano, lo veo feliz. Y me volteó a ver con una sonrisa. Es que me casé de nuevo, hermano. Oh, ya sabemos cuál es el remedio. Bueno, entonces hay personas que sí se suicidan, ¿eh? O sea, se muere la esposa a la cual amaron profundamente y se dan un balazo. O se envenenan. Entonces son duelos muy complicados. Duelos patológicos. Aquí la persistencia y la intensidad de los síntomas ha llegado al extremo. Se altera la función laboral, es decir, los pueden perder el trabajo porque ya no se concentran, ya no funcionan. Entonces a veces el patrón le dice, ¿sabe qué? Jubílate o renuncia porque no estás cumpliendo con tu trabajo. Socialmente se aíslan, o sea, se meten al cuarto y no salen. Yo me acuerdo de una familia, se murió su hijito y compraron una casa frente al panteón. Y decían, todos los días vamos al panteón. Ese es un duelo patológico. También vi a una muchacha, murió su papá, y ella se dormía en la cama y ponía el pantalón y la camisa y los zapatos de su papá junto a ella. Estoy hablando de 15 años poner los zapatos, del pantalón y la camisa. Ese es un duelo patológico. Otro paciente mío llegó por primera vez, le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Y empezó a llorar a grito. Ya que se calmó, le dije, a ver, hermanita, ¿en qué es el dolor que tiene? ¿Qué pasó? Es que se murió mi esposo. Y yo pensaba que se murió hace un mes, hace 6 meses. ¿Cuándo murió su esposo? Hace 10 años. Y tenía todavía el dolor tan intenso como al primer día de muerto. Entonces, estos duelos son peligrosos. Hay que ver las etapas en las cuales Dios nos va llevando. Dice la palabra que Dios nos va llevando de gloria en gloria. O sea, yo veo en algunas personas que la muerte revela que el familiar llega a ser un idolito. Dios le dijo a un profeta, te voy a quitar el deleite de tus ojos y no hagas duelo, no llores. Y se murió la esposa. Fíjense cómo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. A ver, ¿se acuerdan de los Panchos? Sin ti no podré vivir jamás. Esa es idolatría. Sin Cristo, yo sí no puedo vivir. Pero sin mi esposa he podido vivir. Entonces los Panchos estaban enloquecidos. Imagínense, sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti. Y ahí sigue la canción de duelo, imagínense, un duelo patológico, enfermizo. Hermanos, es un gusto seguir en esta serie de conferencias. Vamos a continuar después. Vamos a ver otras formas de trabajar. Vamos a ver las técnicas y los principios bíblicos para trabajar con personas con duelo. Ha sido un placer estar en esta conferencia con ustedes.